Buenas noches otra vez a todos ustedes. Bien, el tema de hoy eh, es el llamado. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado, ¿sí? De parte de Dios. ¿Cómo vamos a saber cuál es el llamado? El llamado, juntamente con el llamado, hay un trabajo que es implícito, o sea, el trabajo se da de acuerdo a los dones y talentos que cada uno tenemos, ¿no? Entonces, cada uno tenemos ciertas facilidades, eso le llamamos don, para hacer ciertos trabajos. A gente se le facilita más hacer ciertas cosas que a otros, ¿sí? Entonces, bueno, esos dones y talentos que Dios nos dio son, pues, una para trabajar y alimentarnos, pero también para ponernos al servicio de Dios, ¿verdad? Entonces, el trabajo se realiza en la obediencia al llamado de Dios. Cuando lo ponemos por obra, trae como consecuencia una serie de bendiciones para nuestras vidas, trae satisfacción y el no trabajar en el llamado puede traer frustración y una sensación de vacío. Entonces, bueno, vamos empezando eh, para ver cómo podemos saber cuál es el llamado que Dios nos ha dado. Entonces, básicamente son cuatro cosas y ahorita vamos a desglosar cada una de ellas. Número uno, punto número uno, hay que pedírselo a Dios, orar a Dios. Orando es como sabemos, Dios nos va a hablar y nos va a decir, pues, cuál es el llamado que cada uno tenemos, ¿no? Tú le dices, Dios mío, enséñame cuál es el llamado, a qué me has llamado, qué es lo que quieres que yo haga, ¿sí? Porque a veces hay algunos ejemplos en la Biblia, ¿no? Cuando Dios llama a Moisés y le dice, ve y dile a Faraón, y el otro dice, no, pues ¿cómo lo voy a decir si soy tartamudo? Pues tú ve, yo voy a estar en tu boca. Pues no quiso hasta que le dije, bueno, tu hermano Aarón va a hablar por ti. Eh, Otro, Jeremías, cuando Dios lo llama, dice, no, pues me agarraste bien polluelo, bien chiquito. Y Dios le dice, no digas soy un niño porque a todo lo que diga que te diga lo vas a decir y a donde te envíe vas a ir. Y el único, bueno, uno de los pocos en la Biblia que así acepta el llamado de manera casi sin que se lo pida, como que Dios le dice, oye, aquí me lo enviamos, es Isaías. A Isaías Dios le dice, quiero enviar a alguien, y Isaías dice, no busques más, heme aquí, envíame a mí. Entonces, esa debería ser la postura de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, para conocer nuestro llamado, pues necesitamos orar a Dios. Segundo, necesitamos leer la palabra, porque va a ser muy difícil desarrollar un ministerio si no conocemos la palabra. Número tres, congregándose, dice la Biblia, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y ahí ves también a la hora de congregarte como algunos ya conocen sus llamados, ya conocen el trabajo que Dios les mandó a hacer, entonces pues viendo a otros te das cuenta, ¿no? Además dice la Biblia que la bendición está cuando los hermanos estamos juntos en armonía. En Hebreos 10:25 dice que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, y menos cuando veas que aquel día eh, se acerca. Y el siguiente es, pues, trabajando en la obra. Esto es bien importante porque, este, si no trabajamos en la obra va a ser muy, muy difícil eh, que Dios nos use. Dios a la gente que llamó siempre estaba trabajando, ¿sí? Entonces, cuando tú te pones al servicio de tu comunidad, empiezas a ver qué cosas se te facilitan, para qué cosas eres bueno. Entonces, de alguna manera, Dios empieza a marcar el camino que cada uno debe de seguir, ¿no? Entonces, hay, eh, bueno, hay tres grupos de dones que están en la Biblia, ¿sí? No tienen nombre, pero para efecto de entender cada uno,
los dividimos en tres, o los dividí en tres, y les puse un nombre a cada uno como para que tuviéramos un mejor entendimiento del grupo de dones, ¿no? Están los dones de servicio, eso están en Romanos 12, los dones espirituales, que están en 1 Corintios 12, y los dones ministeriales. Ahorita vamos a leer cada uno de ellos. Fíjense, dice en Romanos capítulo 12, verso 6, está hablando de lo que yo llamo, no, la Biblia no le pone ese nombre, pero pues para entenderlo, los dones de servicio, aunque al final todos para servir, ¿no? La palabra ministerio, ministrar, significa servicio. Romanos 12:6 dice, tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dado. El que tiene el don de la profecía, úselo conforme a la medida de fe. El de servicio para servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación y el que reparte con generosidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. A estos les llamo los dones de servicio porque cada uno de estos está enfocado en servir a la iglesia en un área, ¿sí? Algunos tienen el don de la exhortación, que no es el regaño, porque muchas veces confunden regaño con exhortación, ¿sí? Eh, el de la profecía o el de la enseñanza, pues obviamente para enseñar, pero son para trabajar en nuestras comunidades. ¿Sí? Y en Primera de Corintios capítulo, les dije, capítulo 12, están los dones espirituales. Creo que desde el verso 1 vamos a leer. Dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Aquí sí les llama dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándoles como se lleva a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, o maldito significa anatema, a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no lo hace por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí habla de los tres grupos, ¿sí? Eh, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, los dones ministeriales, te los vamos a leer. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ahí están los tres grupos. Yo le puse unos de servicio, espirituales y ministeriales. Y ahorita vamos, por ejemplo, aquí en 1 Corintios habla de los dones ministeriales. Verso 7. Pero a cada uno nos es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En esta versión Reina Valera dice provecho, pero hay una versión, esta es la Reina 60, y me llamó la atención porque en la Reina Valera 70 dice, creo que 77, dice para provecho común, o sea, no, no es para beneficiarnos nosotros, sino para servir a los demás, ¿sí? Para provecho común. Verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu, y aquí vienen, les dije que eran los dones del ministerio, pero no, son los dones espirituales en este. De hecho, lo dice al principio. Entonces, también están estos dones separados, creo que de a tres, sí, 3 por 4, 2, o no me acuerdo si son de cuatro, pero bueno, por eso lo vamos a leer. Entonces dice, a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno como él quiere. Entonces, cada uno de nosotros tiene uno o más de estos dones que son para el servicio. Por ejemplo, la gente que normalmente tiende a evangelizar o ir a otros lados, este don de sanidades y el don de milagros a ellos se les dan muy seguido. Porque, como se dice la Biblia, si no,
Jesús dijo, si no ven milagros, no creerán. Entonces es importante que el que evangelice tenga estos dones para que la gente pueda ver que lo que él está hablando viene respaldado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Profecía y ciencia, eh, el, aquí están, déjenme, voy a regresar un poquito. Dice, el de palabra sabiduría, el de palabra de ciencia y el de profecía están como muy juntos, muy unidos, porque es de repente Dios te da algo para hablar con alguien. Puede ser algo que esté batallando en el pasado, algo que esté viviendo en este momento. Es la diferencia entre sabiduría y conocimiento y el de profecía, ¿sí? O Dios te puede decir, dar una indicación para hacer algo, pero bueno, ¿sí? Y los otros creo que no tienen mucho chiste, ya se entienden de por sí, ¿no? Lo que es el de milagros, ¿sí? Y el de sanidades. Entonces, todo lo hace, todos estos dones los da el Espíritu Santo, ¿sí? Para provecho común. Bueno, no me voy a meter en cada, algún día yo creo que, a ver si, me acuerdo, y ya tocamos específicamente los dones y cómo funciona cada don, dando cada cita bíblica en donde aparece en la Biblia cada don manifestado para que se pueda entender. Ahorita por el tiempo no me da para explicar cada uno de esos dones. Y en Efesios 4:11, vamos a Efesios capítulo 4. Voy a leer desde el verso 8. Dice, por lo cual, subiéndolo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo se hizo carne, bajó al infierno, ya lo hemos visto, luego fue levantado por el Espíritu Santo y llevado a lo alto. Y dice que cuando subió a lo alto llevó cautiva la cautividad, o sea, lo que tiene cautiva a la gente logró eh, dar el resultado correcto Jesucristo para eliminar la cautividad, ¿no? Y lo termina diciendo, y dio dones a los hombres. La palabra don significa regalo. Entonces, ¿cuáles fueron los regalos que Dios o que Jesús nos dio a nosotros? Dice, verso 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, que hablábamos hace rato, bajo el infierno. El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y luego aquí vienen los dones en el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, los 5 ministerios o los dones ministeriales que están para el servicio de la iglesia son para preparar o para equipar a los santos. Ya saben que la palabra santo significa apartado para Dios, para aquellos que hemos sido apartados para Dios. Cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento quedas apartado para Dios. Y entonces, una vez que recibes a Jesucristo, tienes que discipularte y crecer para que pueda manifestarse en cada uno de nosotros alguno de estos ministerios, ¿sí? Por eso dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, dice ahí. Entonces, todos debemos llegar a esa estatura, a la estatura del varón perfecto, y para esto Dios nos dio esos dones o regalos, los ministerios. El ministerio es como la descripción del trabajo, no son como huesos espirituales, ¿no? Que uno sea más que otro, no, son descripciones de trabajo, lo que va a hacer cada uno en la iglesia. Bueno, y Romanos 11:29 dice algo bien interesante, irrevocables son los dones y el llamamiento, o sea, Dios te dio un don o varios dones y Dios te dio un llamamiento y ese llamamiento va a estar ahí en cada uno de nosotros.
en algunos está ahí como en stand-by, está esperando que se active, ¿no? Y lo activamos. Nosotros ya hablamos cómo, ¿no? Con la oración, con el servicio, con la lectura, etcétera, etcétera. Con ese tipo de cosas activamos lo que Dios ya puso dentro de cada uno de nosotros. Fíjense lo que dice en Isaías 55 del 7 al 9. Dice la palabra de Dios, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios, el cual será amplio perdona, pero termina diciendo, porque mis pensamientos, dice Dios, no son como tus pensamientos, ni tus pensamientos son como los míos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los pensamientos de ustedes. O sea, pues básicamente lo que está diciendo es que la forma de pensar de Dios y la nuestra, hay un abismo de diferencia entre la forma como Dios ve las cosas y nosotros, la forma como Dios piensa y nosotros pensamos. Porque me ha tocado ver, ¿no? Gente que cree que tiene el pensamiento correcto de acerca de lo que es Dios y lo que Dios quiere y está muy lejos, ¿no? Lo bueno es que Dios nos dejó sus pensamientos plasmados en la Biblia. Entonces, si algo se sale del canon bíblico, entonces podemos decir, o contradice las escrituras, podemos decir que no viene de parte de Dios, porque Dios abrió la Biblia en Génesis, se cerró en Apocalipsis, ya dice la Biblia que nadie le puede añadir ni nadie le puede quitar. El que le quita lo añade, dice la Biblia que va a ser juzgado. Y fíjense, vamos a leer, no sé si ya lo hemos leído varias veces aquí, en Segunda de Corintios 10 4 y 5. Fíjense, dice, no sé si puse, sí, Segunda de Corintios 10 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, en la forma en que peleamos no es una forma, no es en forma física. Sí, acuérdense que dice la Biblia que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Bueno, entonces, las armas de nuestra milicia o las armas con las que peleamos no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El arma que tenemos, la Biblia le llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, nuestra arma es la palabra de Dios. Entonces, vamos a establecer y declarar la palabra de Dios sobre aquello en donde queremos ver un cambio. Acuérdense que dice la Biblia que hay que arrancar, derribar, destruir y arruinar, que vamos a destruir, arruinar, arrancar, etcétera, todo lo que no proviene de Dios. Entonces quitas la hierba mala y entonces siembras la palabra de Dios y entonces la palabra de Dios sembrada en tu hogar, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, en tu trabajo, va a provocar un cambio de vida en la vida de ustedes o de nosotros, pues. Entonces dice, no son carnales sino poderosas en la palabra, lo estoy parafraseando para la destrucción de fortalezas. Y lo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando la Biblia habla de la armadura de Dios, dice que usemos el escudo de la fe con la que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, los dardos de fuego son pensamientos. Esos pensamientos se pueden, ¿cómo se llama? Se vuelven argumentos y este argumento se vuelve una muralla. Y hay veces que es muy difícil derribar esas murallas porque están eh, fabricadas con argumentos. O sea, no solo es una palabra, es todo un argumento. Por ejemplo, la gente que dice, no sé, no, mm, mm, yo creo que voy a ser hipertenso. ¿Por qué crees? Entonces te da el argumento. Es que en mi familia todos son hipertensos. Entonces, es muy difícil derrocar algo cuando ya el argumento está ahí. Entonces, tenemos que derribarlo y derrumbarlo, arrancarlo, destruirlo, como decimos, ¿sí? Para plantar ahí la palabra de Dios. No, yo soy sano por las llagas de Cristo Jesús. Conmigo se rompe toda maldición, etcétera, etcétera. Bueno, dice, llevando
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, si lo que viene, el pensamiento que viene no va de acuerdo a la palabra de Dios, hay que eliminarlo, hacerlo a un lado, ¿sí? Si no es bueno y agradable o perfecto, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a lo que yo sienta, quiera ver, no, es de acuerdo a lo que Dios dice, ¿sí? Entonces, lo dejo pasar, si no, quito ese pensamiento. Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta, ¿sí? Fíjense, lo que dicen en Jeremías 29:11, creo que ya lo hemos visto, es una cita, subraíla en su Biblia preciosa, donde Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que tú estás esperando. Dios siempre tiene pensamientos de bien y no de mal. O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros, aún sobre nuestros propios pensamientos. O sea, yo, yo podría pensar que es lo mejor para mí y en realidad o a la larga no sería tan bueno para mí. Pero el que sí sabe qué es lo que realmente me conviene es Dios, mucho mejor que yo. Por eso es importante entregarle nuestro corazón a Él, ya lo hemos hablado. Dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. ¿Sí? Tenemos que cambiarnos, cambiar el chip. Acuérdense Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces, es quitar los pensamientos, lo que estamos viendo hace rato, esos pensamientos y esos argumentos anteriores que van de acuerdo a una vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres para poner los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios están establecidos y están impresos en la palabra de Dios. Entonces tenemos que cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. En el momento que cambiemos nuestros pensamientos, nuestra forma de vida va a ser cambiada o transformada. Fíjense, dicen en el Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. O sea, ¿se acuerdan que estábamos hablando, que empezamos precisamente diciendo eso, ¿no? Que con la oración Dios nos muestra qué es lo que debemos de hacer. Y aquí dice, enséñame a hacer tu voluntad. Sí, la voluntad de Dios es que hagamos algo específico cada uno con nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, ponlo en oración y dile, Señor, enséñame, como dice aquí este salmo, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. O sea, reconozco o te reconozco como Dios y Señor de mi vida, ¿sí? Y que tu buen espíritu me lleve a tierra de rectitud. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, en el verso 10, Jesús está hablando. ¿Se acuerdan que dicen que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir? Y luego dice Jesús, yo he venido para que tengan vida. Cuando dice para, está hablando de propósito. O sea, el propósito de mi venida es para que tengan vida y vida en abundancia. Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia, no para que la vayamos pasando, no para que vayamos sobreviviendo. Dios quiere que tengamos un buen nivel de vida. Eh, Obviamente sometidos a Dios, teniendo temor de Dios con todo eso, porque va a ser muy difícil que alguien se acerque a Dios nada más porque sí, si nos ve está normal. Entre mejor estés, pues la gente va a querer estar como tú. ¿Sí? Entonces, eres un buen ejemplo para los demás. La tercera carta de Juan, en el verso 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tú prosperes en todo y que además tengas salud, dice, así como o en la medida que tu alma es prosperada. Entonces, nuestra alma tiene que ser prosperada. La única manera de prosperar nuestra alma es hacer ese cambio de pensamientos, arrancar los pensamientos del mundo, plantar los pensamientos de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Eh, Evangelio según San Juan, no, perdón, en primera carta de Juan 5:14, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Dice, sabemos
que si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye. Y si Dios nos oye, sabemos que cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, ¿sí? Nos será dada. Entonces, la condicionante para recibir de Dios es que lo que pidamos vaya conforme a su voluntad, porque si lo que estás pidiendo es para dañar a alguien más o te va a dañar a ti mismo, pues no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y parecería ilógico, ¿no? O tonto, pero bueno, como decía una persona que conocí, un viejito, así nacemos. Me ha tocado oír gente que ora, ay, padre, que se muera mi jefe, que se muera mi vieja o mi viejo, ya, llévatelos, ¿no? Esas no, esas oraciones no son, por lo menos no son contestadas por Dios. Si son contestadas sería por el enemigo, pero no por Dios. ¿Sí? Fíjense, segunda de Corintios, vamos al capítulo 8 verso 9 al 12. Fíjense cómo dice, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre. O sea, Él no era pobre, se hizo pobre. ¿Sí? Dios, el dueño del universo, se hace carne, ¿sí? Y encarna en una de las familias más pobres de Israel, ¿sí? Pero lo hizo intencionalmente. Pero fíjate lo que dice, vamos a seguirlo, vamos a leerlo otra vez. Porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo Él rico, para que ustedes o nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Verso 10. Y en esto doy mi consejo porque esto les conviene a ustedes, o sea, esto nos conviene, que comenzaron antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, lleven también a cabo el hacerlo para que como estuvieron prontos a hacerlo, así también lo estén en cumplir conforme a lo que tengan. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, se acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Bueno, está ahí hablando, está ligando la bendición o de la riqueza de Dios con compartir de la bendición y de la riqueza que Dios nos da, da y se os dará. Medida buena, apretada, revestida y rebosando, porque con la misma medida que midas serás medido. Ok, Efesios, eh, hijo, yo creo que no la voy a leer todo, lean en su casa Efesios 1 del 13 al 14, pero básicamente dice la palabra de Dios que ya Dios nos bendijo, no que nos va a bendecir, que ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, hay gente que puede decir, bueno, si ya me bendijo, ¿dónde está la bendición que no la veo? La bendición de Dios se da en el cambio de mentalidad de acuerdo a la palabra de Dios. Entre más metido estés con Dios, más vas a pensar como Dios, más vas a ver las cosas como Dios y más vas a prosperar, lo acabamos de leer. En la medida que prosperas tu alma, en lo demás vas prosperando. Y dice en Efesios 5 15 al 20, léanlo también en su casa, porque ya se nos fue el tiempo. Dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. O sea, la verdad es que no se necesita tener una bola de cristal ni ser adivino para ver cómo la sociedad va de mal en peor. Cada vez estamos peor y hay un dicho que últimamente se está diciendo mucho, que yo oigo mucho entre muchos adultos. ¿Qué será de las generaciones que vienen llegando? Si a nosotros nos está tocando esto, ¿qué será de las generaciones que vienen llegando? ¿Verdad? Entonces, nos toca trabajar. O sea, hay un dicho que dijo Kennedy cuando estaba eh, a punto de llegar al poder en campaña, dice, no estés pensando que puede hacer el gobierno por ti, piensa que puedes hacer tú por tu país, ¿sí? No que tu país pueda hacer por ti. O sea, otra cosa que la gente dice, mucha gente está preocupado por qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, pero no nos preocupamos por qué hijos le vamos a dejar al mundo. Entonces, si nosotros cambiamos y dejamos buenos hijos,
al mundo, pues esos buenos hijos van a hacer un cambio eh, bueno para, para este mundo, ¿sí? Entonces, también a veces pensamos, ¿no? Si tuviera tal o cual don, haría tal cosa o iría a tal lugar. Yo me acuerdo que una vez una señora en un estudio bíblico, en una célula, me dijo, ay, me dice, ora por mí para, quiero tener tal don de los que habla la Biblia. Y volteo, no sé si me dijo el don de sanidad o qué. Y digo, pues, ¿para qué lo quieres? O sea, ¿vas a ir a imponer manos sobre los enfermos? ¿O para qué lo quieres? ¿Sí me entiendo? Entonces, en el servicio se da. ¿Sí? Queremos tener algunos dones espirituales. El Espíritu Santo es el dueño de los 9 dones o de todos los dones. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos los dones y los dones van a fluir los dones no van a fluir mientras estemos sentados. En cuanto te pongas a trabajar, vas a empezar a ver cómo los dones van fluyendo, los dones y los ministerios. ¿Sí? Y la voluntad de Dios es que seamos de testimonio al mundo, que la gente pueda ver a Cristo en ti. Esto es bien importante. Pablo dijo, no ceso de orar por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sí? Entonces, Dios nos quiere usar. O sea, no es que si Dios quiere, no. Dios quiere usar a cada uno de nosotros. La cosa es que tú quieras, ¿sí? Que tú te dispongas, ¿sí? Dios quiere una cosa es estar disponible y otra cosa es estar dispuesto. Necesitamos las dos, estar disponibles y dispuestos, ¿sí? Porque puede estar disponible pero no quererlo, no estar dispuesto. Pero en el momento que te dispongas vas a ver cómo la mano de Dios te va a empezar a respaldar en todo lo que haga, ¿sí? Eh, la voluntad de Dios es que nos demos a los demás, ¿sí? Pero es necesario entregarnos primero a Él. En Segunda de Corintios, yo creo que con este termino por tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 5. 8:5. Dice, y no como lo esperábamos, está hablando de una iglesia específica de las que formó Pablo. No sé si se acuerdan que iba a ir a Asia, está en el libro de Hechos, y tuvo un sueño de un varón macedonio que le pedía ayuda. Y entonces el siguiente día dijo, en lugar de ir a Asia, nos vamos a Macedonia. Y entonces en esta iglesia se dio, se dio al evangelio. Pero fíjate lo que dice Pablo ahí, quiere esta iglesia, lo pueden ver en el contexto. Dice, y no como lo esperábamos, sino que se dieron a sí mismo primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. O sea, no te puedes dar a los demás si primero no te das a Cristo. Entonces te das a Cristo y por consecuencia te empiezas a dar a los demás. Entonces los dones y los ministerios van a empezar a fluir en la vida de cada uno si es que nosotros nos disponemos. Bueno, aquí le paramos. Quiero darles gracias por haberse conectado. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Que estén todos bien y vamos a terminar como siempre con una